Nunca olvidaré el olor de aquella tarde. Un hedor pesado, como a grasa rancia y metal oxidado, impregnaba el aire desde que crucé el portón de la vecindad. Mi hijo ñoño caminaba detrás de mí, arrastrando su mochila escolar. Yo, con la libreta de rentas en una mano y el maletín en la otra, ya sentía el sudor pegárseme a la piel bajo la chaqueta. El sol caía torcido sobre los muros descascarados y hacía brillar las manchas de humedad como si respiraran. Aquel lugar siempre me había parecido un basurero, pero esa tarde había algo diferente. Más silencio, más tensión, como si los muros contuvieran algo vivo. Solo se escuchaba el gotear persistente de una llave rota en el patio, el eco hueco del agua cayendo sobre el cemento. Me acerqué al barril del chavo, esperando que, como siempre, me sorprendiera con un golpe o una broma torpe. Pero el barril estaba vacío. No solo vacío. El borde interior tenía una sustancia oscura, seca, con textura de polvo y sangre vieja. Llamé varias veces a don Ramón, pero nadie respondió. Su puerta estaba entreabierta, y desde adentro salía un zumbido bajo, como el de una mosca atrapada. Empujé la puerta y un aire denso, agrio, me golpeó en la cara. Las paredes estaban cubiertas de manchas, y el suelo tenía huellas secas que no supe identificar al principio. Creí que era pintura, pero cuando el sol las tocó, supe que no. En la mesa había platos con restos de comida, carne endurecida, casi negra. Olía a podredumbre. Vi algo más. Una tela arrancada del pantalón de don Ramón, colgando del borde de la silla. Todo estaba fuera de lugar, como si alguien hubiera huido en medio de una pelea. Decidí salir, pero al hacerlo escuché un ruido desde el fondo del pasillo. Era un golpe repetido, lento, húmedo. Seguí el sonido hasta el patio trasero. Allí encontré al profesor Girafales. O lo que quedaba de él. Estaba de rodillas frente a la pared, el cuerpo encorvado, las manos cubiertas de tierra. Se movía apenas, respirando con dificultad. No reaccionó cuando dije su nombre. Su cuello tenía un tono gris azulado, y su piel parecía estirarse de manera antinatural, como si hubiera intentado arrancarse algo. En el suelo, a su lado, había pedazos de su ropa cuidadosamente doblados y un par de anteojos quebrados. Sentí un impulso de correr, pero mis piernas no respondieron. La escena era tan grotesca que mi mente se resistía a aceptarla. Pensé en mi hijo. Grité su nombre. Nada. Avancé hacia la casa de doña Florinda. La puerta estaba cerrada con llave, pero se escuchaba algo detrás. Un gemido, un sollozo contenido. Toqué, llamé, insistí. La puerta cedió de golpe, como si la hubieran dejado apenas encajada. El interior estaba iluminado por una lámpara amarillenta. En la mesa había tazas rotas, restos de té seco pegados a los bordes, y el aire olía a perfume barato mezclado con óxido. En una esquina, el cuerpo de Kiko yacía en posición fetal. Su rostro estaba vuelto hacia la pared. Pensé que dormía, hasta que noté que su cabeza se hundía extrañamente en el suelo. No había sangre, solo un rastro marrón que se perdía bajo la alfombra. Retrocedí de inmediato. La habitación me dio vueltas. Sentí un peso en el pecho, un calor repentino subiendo por mi cuello. Apenas alcancé a sostenerme del marco de la puerta. En ese momento escuché la voz de doña Clotilde, suave, temblorosa, proveniente del pasillo. La vi salir de su casa. Tenía la mirada perdida y las manos cubiertas por una sustancia viscosa que goteaba lentamente. Caminaba descalza, los pies dejando huellas oscuras tras de sí. Me observó un segundo, y sin decir palabra, señaló el barril del chavo. Me acerqué con cuidado. Dentro del barril había trozos de tela y algo que parecía un cuaderno, empapado, ilegible. El olor era insoportable, a humedad y carne vieja. No tuve valor para mirar más. Cerré los ojos. Cuando los abrí, doña Clotilde ya no estaba. Solo quedaba su chal, tirado en el suelo. El silencio volvió. Un silencio total. No se oía ni el viento, ni el agua, ni siquiera el eco de mis propios pasos. Era como si la vecindad hubiera sido devorada desde adentro, como si algo, no sobrenatural, sino humano, brutal, inevitable, hubiera ocurrido allí. Empecé a temblar. Pensé en ñoño, en su rostro redondo, en su risa fácil. Corrí hacia la entrada, pero el portón estaba cerrado. Intenté forzarlo, grité, golpeé con los puños. Nada. El metal estaba caliente, vibrante, como si respirara.
Entonces escuché algo detrás de mí. Un sonido húmedo, repetido, como carne cayendo al suelo. Giré lentamente. En el centro del patio, bajo la sombra del alero, había una figura. Era el chavo. Pero no el niño alegre de siempre. Su cuerpo estaba cubierto de polvo, el rostro inexpresivo, los ojos hundidos. Sostenía algo entre las manos. No pude ver qué era. Intenté hablar, pero mi voz se quebró. Él me observó en silencio, y luego dejó caer lo que llevaba. Un trozo de tela, el mismo color que la camisa de ñoño. Sentí un vacío en el estómago, un vértigo que me hizo caer de rodillas. El suelo estaba tibio, húmedo. No supe si era mi sudor o algo más. Miré al chavo de nuevo, pero ya no estaba. Me quedé solo, rodeado por el eco del agua, el olor a hierro, el aire pesado. Supe entonces que no saldría de allí. Y sin embargo, no me moví. Parte de mí quería seguir buscando a mi hijo, pero otra parte, una que no sabía que existía, empezaba a entender algo más profundo, más abominable. Que lo que había sucedido no era obra de un monstruo ni de un loco, sino de nosotros mismos. De la miseria, del hambre, del cansancio. De la humanidad rota. El sol se ocultó. El patio quedó en penumbra. Y yo, el señor Barriga, seguí allí, esperando escuchar, aunque fuera una vez más, la risa de mi hijo. No sé cuánto tiempo permanecí arrodillado. El aire en la vecindad se había vuelto más denso, casi sólido. Cada respiración me raspaba la garganta. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Estaban rígidas, como si una capa de polvo las hubiera convertido en piedra. La oscuridad avanzaba despacio, envolviendo las paredes agrietadas y los pasillos estrechos. A lo lejos escuché un sonido metálico, como una puerta que se cerraba lentamente. Luego, pasos. No los reconocí al principio, pero había algo familiar en su ritmo, en ese golpeteo pausado que hacía eco sobre el cemento. Llamé con voz débil, sin recibir respuesta. Me obligué a ponerme de pie y caminé hacia la fuente del ruido. Pasé junto al barril del chavo. Dentro ya no había nada. Ni tela, ni cuaderno, ni sombra. Solo un olor rancio que me revolvía el estómago. El pasillo que llevaba al fondo de la vecindad se veía más largo de lo normal. La pintura amarilla de las paredes parecía escurrirse como grasa derretida. Cada paso que daba dejaba una huella húmeda, oscura, que desaparecía lentamente. Llegué a la casa de don Ramón. La puerta seguía abierta, balanceándose apenas. Dentro, el aire estaba helado. Sobre la mesa había nuevas marcas, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado por el suelo. Las huellas se dirigían hacia un rincón. Allí lo vi. O al menos, vi algo que recordaba a don Ramón. Su cuerpo estaba encorvado sobre la pared, los brazos tensos, los dedos clavados en el yeso. Su espalda estaba cubierta de marcas irregulares, como si él mismo hubiera intentado desprenderse la piel. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, fijos en un punto que no podía ver. No grité. No podía. El miedo ya no tenía forma dentro de mí. Solo quedaba una sensación de ahogo, como si algo invisible me apretara el pecho. Detrás de mí, escuché un sollozo. Giré lentamente. Era doña Florinda. Estaba sentada en el suelo, con la cabeza baja, el cabello desordenado, respirando con dificultad. No dije nada. Ella tampoco. Su falda estaba manchada, y sus manos temblaban sobre un pequeño objeto que sostenía con fuerza. Me acerqué, y reconocí la gorra de Kiko. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y vi en ellos algo que no había visto nunca. Una mezcla de desesperación y culpa tan profundas que parecían consumirla desde dentro. Luego, sin decir una palabra, se levantó tambaleándose y caminó hacia su casa. La puerta se cerró con un sonido hueco. No volvió a salir. El silencio regresó. Solo quedábamos el eco de mis pasos y el aire cargado de polvo y miedo. Pensé en ñoño. Esa idea era lo único que me mantenía cuerdo. Corrí por el patio, gritando su nombre, abriendo puertas, revisando cada rincón. En el cuarto de la bruja del 71 encontré la lámpara encendida, y sobre la mesa, una pila de fotos viejas. Eran retratos de todos los vecinos. Algunos estaban tachados con una línea gruesa, negra. En el fondo de la pila encontré la última. Una foto de mí y de ñoño. Nuestra imagen estaba partida en dos. Sentí un mareo.
Me apoyé en la pared, y noté que algo se movía bajo el yeso, un crujido leve, como si algo reptara por debajo. La pintura se agrietó y una grieta recorrió toda la pared hasta el techo. Entonces escuché un golpe seco, proveniente del centro del patio. Salí corriendo. Allí, en medio del suelo, el chavo estaba de pie, inmóvil, mirando hacia el portón. La luz del farol temblaba sobre su rostro, y su piel parecía más pálida, casi traslúcida. En el suelo, frente a él, había un cuaderno abierto. El mío. El registro de rentas. Me acerqué despacio, con una mezcla de terror y esperanza. Quizá, pensé, él sabía dónde estaba mi hijo. Pero cuando di un paso más, noté algo en sus manos. Llevaba un trozo de pan, duro, ennegrecido. Lo sostenía con tanta fuerza que sus dedos estaban manchados. No apartó la mirada del cuaderno. Yo tampoco. Y entonces lo entendí. Las deudas. Las eternas deudas. No solo las de dinero. Las otras, las que pesan sobre la conciencia. Cada vez que venía a cobrar, veía el mismo miedo, la misma humillación. Gente que sobrevivía a base de restos, de hambre, de rabia. Yo nunca los vi como personas, solo como deudores. Y aquel día, ese miedo acumulado se había convertido en algo más. Tal vez fue el hambre. Tal vez fue la desesperación. Pero algo los hizo cruzar una línea invisible. Y yo, con mis números y mis cobranzas, fui parte de ello. El chavo levantó la vista y me miró. No había odio en su rostro. Tampoco tristeza. Solo una calma vacía. Me dio la espalda y caminó hacia el barril. Entró en él, como si se disolviera en la sombra. El portón, que antes no podía abrir, ahora estaba entreabierto. Salí de la vecindad sin mirar atrás. Caminé por la calle hasta perder de vista los muros amarillos. No sé cuánto tiempo pasó. Quizá horas, quizá días. Cuando volví, la vecindad estaba vacía. Completamente vacía. Sin muebles, sin puertas, sin señales de vida. Solo el eco de mis pasos. Encontré mi maletín en el suelo. Lo abrí. Dentro estaban los recibos, las cuentas, los nombres. Todos tachados con la misma línea negra. Supe entonces que no tenía nada más que cobrar. Me quedé sentado en el centro del patio hasta que anocheció. Pensé en mi hijo, en su risa, en cómo me abrazaba cada vez que lo visitaba en la escuela. Pero esa risa ya no estaba en mi memoria. Solo el eco seco de mis propias culpas. Cuando el frío comenzó a calar en los huesos, me di cuenta de que algo dentro de mí también había cambiado. Mis manos estaban entumecidas, la piel agrietada, y una sensación extraña recorría mis brazos, como si algo bajo mi piel quisiera escapar. No era dolor, era transformación. La carne endureciéndose, las venas marcándose como raíces secas. No grité. Solo observé cómo mi reflejo se deformaba en una ventana rota. Ya no era el mismo hombre. Mi rostro parecía inflarse lentamente, mis ojos hundirse bajo el peso del cansancio y la culpa. Pensé en salir. En pedir ayuda. Pero no lo hice. Me quedé allí, inmóvil, mientras la vecindad se hundía en el silencio. Dicen que la pobreza mata lentamente. Yo aprendí que también transforma. Que devora por dentro, hasta que no queda nada humano. Y así, entre las sombras de los pasillos, con la libreta en las manos y el nombre de mi hijo borrado de sus páginas, comprendí al fin mi castigo. No fue la vecindad la que se pudrió. Fui yo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.